Bienvenidos a Entrevistas Bitcoin. Hoy traemos un invitado muy especial. Alguien que lleva más de 10 años en el mundo Bitcoin y una persona que divulga sobre ello. Empezamos. Bueno, BTC Cataluña lo conocimos en Twitter, en X. Me llamó la atención. ¿Por qué? Porque decía cosas muy importantes para la comunidad de Bitcoin. Vi también que hacía cosas que ahora él mismo nos va a contar y ojalá mucha gente tomara su papel. BTC Cataluña, cuéntanos cuál es tu función, tu papel en el mundo de Bitcoin. Mi función un poco es difundir, básicamente, que la gente lo entienda, que la gente lo adopte, que realmente se consiga el objetivo de Bitcoin, que es crear la economía paralela bueno, a estados oligarcas, a los banqueros, a toda la gente. Eh, hace mucho tiempo había un tuit que me gustó mucho, que era: yo no estoy en Bitcoin para hacerme rico, sino para ver a políticos y banqueros llorar. Y al final es un poco esa la filosofía, ¿no? Bueno, el precio y tal está ahí, pero lo que hay que hacer de verdad es separar la economía que tenemos para crear una nueva más interesante, o al menos para mí más interesante y más resistente, que eso hay que decirlo también. Vale, ahora quiero que nos comentes un poquito lo que haces tú, el rollo quedadas y tal, y que nos expliques un poquito cómo va el tema ese. Vale, mira, bueno, yo empecé con el Twitter porque ya no tenía nadie con quien hablar de esto en mi entorno y tal, y digo, voy a poner lo que pienso por aquí y a ver qué pasa. A partir de ese Twitter conocí a gente de la comunidad de aquí de Barcelona y tal, y me gustó muchísimo la filosofía que tenían, la forma de hacerlo, todo. Y bueno, ese grupo tiene un nivel súper, súper alto. Entonces, para la entrada de mucha gente es una barrera. Y yo ahí empecé a hacer como encuentros informales. Mi idea era también salir de Barcelona, porque claro, todo estaba centralizado aquí. Pensaba, hostias, que quizá hay gente en Igualada, no sé dónde, por ahí, que no tiene una forma de hablar con nadie y tal. Y ahí empecé a crear otro grupo donde venía gente que no sabía quizá tanto de Bitcoin, pero era una buena barrera porque estabas ahí, bueno, echando birras, tal, no sé qué, y la gente, hostia, pues esto no lo había pensado, hostia, esto cómo lo haces y tal. Y poco a poco han ido surgiendo comunidades pequeñitas de momento, repartidas por todos los sitios, y nos dedicamos a hacer lo que cada uno quiera, porque lo digo siempre, que el grupo no es mío, es de quien quiera hacer cosas, de quien quiera aportar, de quien quiera, hostia, pues quiero hacer una charla de no sé qué, pues venga, vamos a hacerla, o simplemente quedar, porque como no tienes nadie con quien hablar de esto en tu entorno, pues mira, quedas con otra gente que va con la misma idea, la misma mentalidad y tal. Vale, la pregunta es, ¿para acceder a este grupo hay que pagar algo o...? No, no. Toda la información está ahí. Al final lo único que queremos hacer es, pues, simplificar todo ese proceso, porque la información en Internet está muy distribuida y como Bitcoin es difícil de entender al principio, y son pequeñas cositas que hay que ir uniendo. Es como muy difícil empezar, porque por dónde empiezas, hay tanta cosa que te abruma y tal. Y quizá cuando vas cara a cara con alguien, hostia, ahí es mucho más rápido. En 3 horas aprendes lo mismo que mirando miles de vídeos por internet, porque tienes a alguien que lo sabe hacer, que te lo está enseñando ahí cara a cara, y ya está. Y lo que nos gusta es difundirlo, que la gente lo use, que aprenda y tal, pero no se vende nada, básicamente no se habla tampoco de Claro, cuánto valdrá, ni de si hay que vender, eso ya cada uno se lo esto va es lo que hemos haciendo estado como hablando quiera. fuera de cámaras, y es, si el Mm. propio creador de Bitcoin nunca ha sacado ni un dólar de provecho, ¿cómo, cómo pretendemos gente de aquí, de calle, sacar dinero? Es que no... Lo veo una barbaridad, Por la sí. información, por la información. Yo lo que quiero es que la gente pues monte su negocio, que vendas cosas físicas o servicios o tal, pero no información, porque la información al final está ahí.
y generar una billetera, eso es muy fácil en realidad. La información está ahí y es fácil de hacer. No le voy a cobrar a nadie por enseñarle el teorema de Pitágoras, no sé, está ahí, ¿sabes? No te voy a cobrar por explicártelo o por enseñártelo, no sé. Claro, y para ello te he traído en el canal como invitado porque te conozco un poquito y sé de tu buena voluntad. En ningún Sí, sí. momento vas a aprovecharte de nadie, al contrario, te mueves kilómetros y kilómetros para hacer quedadas, Sí, sí, haces pierdo las mil y dinero. una y eso es algo que es de agradecer, la verdad. O sea, Sí, poca sí. gente hace lo que haces tú. Así Hay que que, picar mucha piedra también, ¿eh? Hay que picar mucha piedra porque cuesta un montón, sobre todo arrancar, hostia, cuesta. Y hay vale, que ir agilito empezaremos para. con el tema que me parece muy importante y muy poca gente lo está tocando, que es el tema de los nodos de Bitcoin. ¿Y cómo Es dirías vital. tú, para alguien que nunca ha escuchado hablar de un nodo de Bitcoin, cómo lo definirías? Es en realidad la base de todo. Sin los nodos, Bitcoin no tiene sentido, porque al final el nodo se encarga de gestionar los Bitcoins, ¿sabes? O sea, es el que se comunica con la blockchain, es el que tiene toda una copia entera de todas las transacciones que han habido de principio hasta ahora, es el que se encarga de retransmitir las transacciones no confirmadas. O sea, tú cuando mandas una transacción, se manda un nodo. Si tú no tienes el tuyo, estás usando el de otro. Por eso es importante tener el tuyo, porque si no ya usas un tercero, que, bueno, en tema de privacidad y tal, es entrar muy abajo en la madriguera, ¿eh? Pero en temas de privacidad y tal, pues bueno, lo están mandando a un tercero, que puede saber cosillas. Para aquí te corto, voy a hacerte una pequeña pregunta. Yo, por ejemplo, compro Bitcoin, lo pongo en mi wallet, pero no uso mi nodo. Uso el de un tercero. Ahí podría tener algún problema yo. No, a ver, en funcionalidad no, sería muy difícil que no, pero esa persona puede saber cosas tuyas. Claro, sabe más de lo que no tendría que saber, que es que he movido ya, por ejemplo, un Claro, Bitcoin de aquí hacia allá. Claro, eso lo sabe un sí, que a ver, tercero, que para qué coño eso tiene lo que saber ese sabemos, tío. eso lo sabemos todos al final, ¿no? Porque se ha ido repartiendo entre todos los nodos, pero al primer nodo al que lo mandas, ese sí que podría vincularse contigo, entre comillas, ¿sabes? Ese tío sí podría saber ciertas cosas. Que ya te digo, es entrar muy abajo en la madriguera, ¿eh? Porque para la mayoría de gente también tiene sus fotos en el Google Drive ahí o donde sea metidas y también las tiene Google al final y van a hacer con ellas lo que quieran. Bueno, ¿has visto la aplicación que Eh, han sacado ahora? no, Pues es una aplicación nueva que tú me pasas una foto desde cualquier lugar del mundo y pueden saber qué calle, ciudad, hora y, o sea, todo. claro, sí, sí, Increíble, sí, sí. increíble. Eso hay en paralelo, hay un poco Noster y tal, pero eso es un melón que quizá algún día si quieres podemos abrir porque va vinculado a Bitcoin y soluciona muchos temas de privacidad y tal, pero es otro melón. Vale, entonces, dinos qué papel cumplen los nodos, o sea, fundamentalmente, el papel fundamental del nodo Fundamentalmente, es... guardar una copia de todas las transacciones que han habido, porque eso genera la redundancia y o sea, te da confianza en todo el sistema, porque todos los nodos tienen guardados los mismos datos en todo el mundo, todo se va difundiendo, tú lo que haces es retransmitir las transacciones y guardar una copia de todas las que ya ha habido. Entonces, intentar cambiar algo de ahí es imposible porque todo el mundo tiene todas las copias de todas las transacciones. No vas a poder falsificarla porque ni el mío, ni el del otro, ni el de... O sea, todos vamos a decir esto no es. Y luego también lo que hace es retransmitir las transacciones que aún no se han confirmado. La mempool, la famosa mempool, que es donde están ahí todas las transacciones no confirmadas, pues tú tienes esos datos para ir retransmitiéndola y que vaya entrando en los nodos. Básicamente, esa es su función.
Pero claro, es fundamental, porque sin eso no tienes nada en realidad. Incluso si esos nodos solo los tiene una persona o muy poca gente, ¿qué es lo que pasa? Pues creo que en Ethereum necesitas como 32 Ethereums para ser validador, que eso no sé cuánto dinero es ahora, pero más de 100.000 euros o algo así, no lo sé. Claro, ¿cuánta gente va a poder usar eso? O sea, muy poca. La gracia de Bitcoin es que sea sencillito, simple, con bloques pequeños y tal, para que pese muy poco. Hay que pensar que ahora creo que es menos de 1 tera toda la blockchain. O sea, puedes ver desde el bloque Génesis hasta ahora en 700 gigas creo que son. Entonces, claro, un tío en el Camerún que no tiene posibilidades de tener quizá un superordenador o lo que sea, con poquita cosa, con un mini PC, un disco duro pequeñito y tal, ya lo tiene. Ya tiene su propio banco para él sin necesitar a nadie. Increíble, que eso es una de las magias que tiene Bitcoin, por supuesto. Una de Claro, las la gente muchas que tiene. dice, claro, la gente dice, oh, es que es muy simple y tal, ya es que así no se rompe, ¿sabes? Un clip es simple, ya sí, sí, ¿cómo lo vas a mejorar? No se puede, es un hierro bien hecho. El Bolivic, ¿cómo lo vas a mejorar? No puedes, es simple, sí, ya lo sé, es que esa es su gracia. Vale, ahora mucha gente se va a decir, oye, pues yo quiero tener mi propio nodo. ¿Cómo podría empezar Vale. a hacer esa persona esto, de crear su propio nodo? A ver, depende de tu nivel técnico de conocimientos, hay unas vías u otras, pero al final, como es software libre, al final la, ese software que tú te bajes es libre, estará en muchos sitios. Luego hay formas de verificar que sea el que toca o no, pero bueno, no entraremos ahí. Si sabes un poco, pues de GitHub mismo te lo puedes bajar y tal, y lo instalas y ya está. Al final es un programita y ya está. Se instala como cualquier otro. Perfecto, yo había pensado en, como esto es algo que mucha gente le va a costar hacer este paso, Ujú. lo que podemos hacer es un día tú y yo crear un nodo, Sí, sí, grabarlo sí. entero y que toda persona pueda verlo, desde cero hasta Incluso el final. lo que se puede hacer es que, claro, todo el nodo entero tarda bastante en sincronizar, porque tiene que sincronizar con todo el resto de nodos para quedarse en el mismo punto en el que estamos todos ahora. Y tiene A que tal vez ir. son 3 días, Pu, ¿no? pu, pu. En Sí, procesar. pero lo que podemos generar es un prunet que se llama, que es que tú solo escoges un trozo de toda la cadena. Esto se hace porque incluso en un móvil, si te lo curras un poco, puedes tenerlo. Y eso se aprovecha de decir, vale, yo me fío que a partir del bloque X todo es verdad. A partir de ahí hasta aquí, entonces solo seleccionas un trocito de toda la cadena y empiezas a partir de ahí, ¿sabes? Entonces, en mucho menos espacio puedes elegir tú, ¿sabes? Si te Claro. fías de 30 gigas para atrás, pues solo tendrás ese cachito. Es otra forma y no está mal para gente que no tenga muchas posibilidades o que lo quiera tener en un móvil o tal, pues lo puedes tener ahí, lo cortas, coges todo a partir de ahí y a partir de ahí sí que van las nuevas y ya está. Pero bueno, es Y ese es mucho aconsejable más fácil hacerlo y bien, rápido. ¿no? Ya que lo hacemos, es hacerlo bien y es desde cero, desde el primer Vale. Sí, transacción sí, hasta la sí. última. Sí, sí, ya verás, es súper fácil, es un programa al final, es como instalar un programa y esperar a que sincronice y una vez está sincronizado, si quieres enseño cómo puedes vincularlo a una wallet o usar la misma del programa, pero bueno, Eso estaría hay muy otras bien. wallets, hay otras wallets con más opciones que a mí me gustan más, porque la que lleva de base para mí se queda corta. Pero bueno, sí, enseñamos cómo conectar el nodo con esa wallet y cómo tú mismo te gestionas todo. Pues sí, sería bueno hacer esto y que mucha gente, pues oye, mm, lo pruebe. No se pierde nada, Sí, al sí. contrario. Sí, lo Ganas decía hace mucho más poco. anonimato, más seguridad, así que todo es para Sí, mejor. sí, sí. Y aprendes, ¿eh? Aprendes un montón de cómo funciona y de cómo va realmente y Claro, cómo... luego cuando empiezas a saber estas cosas entiendes todavía más el valor de Bitcoin. Claro. Es que es Sí, así. sí. Yo no soy Vale, ni programador, ni informático, ni nada, y en la parte técnica, comparado con la gente que sabe, voy justo. Y yo lo he podido montar, lo he podido gestionar y es muy fácil, es muy fácil. bueno, tú llevas Si más te de vas 10 por la rama años. de Linux,
Sí, 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 eso sí. Ya al principio, hostia, no había las soluciones que hay ahora, que hay algunas que son muy buenas y van muy bien. Yo el primero lo monté en Linux y tal, y yo no sabía nada de nada, y buah, para mí fue un infierno al principio porque, hostia, no entendía nada, y solo para instalarlo y tal fue un poco drama. Que eso era una Raspberry que aún tengo y aguanta, bueno, justilla, cualquier día de estos peta, pero bueno, que funciona incluso en una Raspberry, lo podrías montar. Va No, muy pero justo, pero podrías hacerlo. yo creo que eso es la excusa de siempre. Cuando salió el teléfono móvil, pues la Yeah. gente mayor, nuestros padres decían, no, yo es que esto no sé usarlo. Lo usan mejor que tú ahora. O sea, es así. Sí, sí, sí. Y yo en Bitcoin he visto un avance brutal, ¿eh? En los 10 años, o sea, comparo con el principio con ahora y hostia, ha avanzado mucho y lo que va a avanzar. Y lo Claro, que ha- mandar un mail en los 80 pues seguramente era mucho más difícil que ahora. Y ahora tu abuela se abre un Gmail ahí en un momento, un Facebook y tal, y ya tiene sus cosas. Ahora, claro, si hubieras comprado Facebook cuando salió, pues habrías ganado mucho más que si empiezas ahora. Pues claro, lo Totalmente. mismo pasa con Bitcoin. Es barato porque poca gente entiende realmente lo que es y tal y cual. Cuando lo use todo el mundo, pues valdrá mucho más y el margen será menor. Vale, vamos a la última pregunta. ¿Ves que puede haber algún cambio en los nodos de aquí a futuro? ¿O Sí, esto y se va a mantener siempre igual? yo creo que los va a haber. De hecho, ahora hay la guerra de Notch, Core, tal y cual, a ver qué cliente. A mí me gusta, que haya debate, que haya pelea. Siempre lo digo, si Bitcoin es todo lo que decimos, vamos a intentar destrozarlo para ver si realmente es resistente de verdad o no. Porque la gente tiene como miedo, oh, vais a romper Bitcoin. Bueno, si lo podemos romper cuatro pringados como nosotros, que no va a hacer un Estado o lo que sea. O sea, también hay que tenerlo claro. Eh, Va a cambiar, incluso podría ser que salieran hard forks y toda la pesca, pero es que al final el código es el código, no sé si me explico. Al ser un código abierto, yo por ejemplo de Core sigo usando la versión 24 y van por la 30. Y no pasa nada, o sea, al final, si cambia mucho el código, se hace una bifurcación, pero esta sigue estando. O sea, esta quizá cae, o esta triunfa más y esta cae, pero al final es lo que digo, un darwinismo de código, ¿no? Siempre va a sobrevivir de una forma o de otra, porque puedes ir generando nuevas versiones, pero esa versión puede caer, pero seguirán las otras. Ha habido miles de bifurcaciones. Cuando en el 16 o así hubo la guerra de bloques, que se creó Bitcoin Cash, Bitcoin Diamond, todo eso son bifurcaciones. Y que claro, tú ponías tus palabras y te aparecía la misma cantidad que tú tenías en Bitcoin, te salía en Bitcoin Cash, porque se ha bifurcado, pero esa cantidad sigue estando ahí. Entonces, es resistente de cojones, de cojones. Por eso, porque si avanza de una forma que a ti no te gusta, como a mí me está pasando con la versión 30 de Core y tal, pues sigo corriendo las antiguas, tengo otro de Nodes, no pasa nada. O sea, aquí eh, esto va a resistir y saldrán nuevos clientes y a mí me gusta que salgan nuevos clientes de Bitcoin, nuevas empresas, nuevas cosas que le den más vueltas y vueltas y vueltas e intentemos romperlo, porque así vamos a ver si realmente aguanta o no, que yo creo que sí. Vale. Y una pregunta así que me saco de la manga es, ¿qué opinas de todas esas empresas que están comprando Bitcoin como tesoreras? Las tesoreras. Para mí un poco es lo de cada ciclo. Son las ICOs del nuevo ciclo, son los NFTs del nuevo ciclo, o sea, bueno, las empresas han encontrado una forma de marketing rara para mí, pero bueno, para mí un poco es que hagan lo que quieran. Yo si puedo comprar el activo real bueno, pues que hagan lo que quieran las empresas como los estados o la Reserva de Estados Unidos, no sé qué, pues es que me da igual. Prefiero que mi frutero de abajo lo acepte ir a comprar manzanas con esto, que no si un país lo quiere adoptar una empresa o no sé qué. Porque aparte el Sailor y tal, al tirar de deuda, eso es peligroso. Bueno, yo lo veo peligroso, no sé, cada uno hace lo que quiere, pero yo lo veo peligroso, peligroso. Porque ya se ha visto tantas veces y ahora ya hay empresas que acumulan empresas que tienen reservas y es como, buah, buah, ya la veo venir que cuando caiga esto
tiempo, cadena y todos a la mierda y empieza otro ciclo. Hombre, Que siempre los ciclos acaba petando. está claro que si cae strategy, cae todo lo que viene detrás. O sea, eso está clarísimo. Y mucha gente te dice, oh, es muy grande para caer. Ya, y FTX era muy grande y la otra era muy grande, todo, sí, sí, ¿y qué? Pero si yo tengo mi activo real guardado en frío y tal y cual, yo ya me he comido caídas del 80% en una semana. Pero como yo no voy a deuda ni a nada, bueno, sí, claro, ha bajado esto, pero yo no me pasa nada, mi sistema no explota. El Michael Saylor que está endeudado y si baja más de X ya no puede pagar, eso peta porque no hay dinero para ir pagando más. Vale, ¿y qué te dice, por Entonces, no sé. ejemplo, que Harvard o bancos ya españoles te estén... Bueno, Sí, Harvard compró 160 millones en un sí, creo ETF que de sí. Bitcoin, creo. El Santander también está muy metido, ¿eh? Aunque no lo parezca tanto desde fuera, cuando escudriñas un poco, el Santander va a hacer cosas, yo creo, en breves. Claro, Y entonces, a por ver, otras cosas, informaciones que tengo aparte también van a traer cosas en breves, sí. bueno, yo puedo decir, porque aquí muestro anonimato, o sea, nadie sabe quién soy, pero yo he hablado con una persona que trabaja en la Caixa, que es un banco español, bastante importante el banco, y esta persona me dijo, personalmente me dijo, que en la Caixa ya le han hecho hacer 2 cursos sobre Bitcoin. Claro, a ver. Es que también hay un tema aquí que vendrá, ya verás, porque las CBDCs, por ejemplo, hay un punto de fricción con los bancos comerciales súper serio, porque claro, si yo puedo tener una cuenta en el Banco Central directamente, que sería una CBDC, si yo puedo tener mi wallet en el Banco Central Europeo, los depósitos de los bancos comerciales, ¿qué va a pasar con eso? Porque entonces yo me salgo de mi banco de siempre, porque si puedo tener la cuenta directamente en el Banco Central y toda esa fuga de depósitos, ¿qué va a pasar? Aquí va a haber un punto de fricción fuerte, fuerte. No sé qué van a hacer. BTC Cataluña, ha sido un placer. Te invito a que nos digas tus redes sociales para que la gente te siga en Twitter. Y como Sí, siempre, en este canal, al invitado que traemos, le damos la oportunidad de que ponga su wallet. Si alguien que nos está viendo quiere aportar 5, 10, 20 satoshis, serán bienvenidos. BTC Cataluña lo va a agradecer mucho. Así sí, sí, que, nada, BTC Cataluña, coméntanos tus redes sociales y sobre todo sí. lo que tenías pensado que me has dicho fuera de cámaras. Me gustaría que lo dijeras aquí. ¿Cómo? Lo del canal ese que me estabas Ah, comentando. sí, 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 sí. Bueno, yo tengo el Twitter, que es BTC Cataluña, y ya está. Luego tengo el Telegram, donde hacemos las trubadas, los encuentros y todas estas cosas. También soy admin de BBO, que es Barcelona Bitcoin Only, que es una comunidad increíble, muy grande. Hay más de 1000 personas en el grupo y viene gente súper top. Y luego estábamos pensando ahí con unos cuantos de sacar un canal más centrado en finanzas, porque la otra gente está más interesada en finanzas, pero yo voy a meter la mía con Bitcoin a ver si los convenzo un poco. Y también quizás está bien para salir un poco de la burbuja, porque siempre nos pasa mucho, ¿no? Que como entre que la gente no entra con nosotros y nosotros no vamos con la gente porque tampoco lo entienden mucho, a ver si nos mezclamos un poco y yo qué sé, a ver si convenzo a alguno. Pues desde aquí, ya te lo he dicho y te lo vuelvo a decir, te animo a que hagas esto. Se te ve que eres una persona que lo haces todo por buena fe, o sea, no, Sí, no sí, buscas nada, un euro a cambio. Has venido aquí totalmente gratis, así sí, sí. que muchas gracias. No, muchas Y gracias a ti por darme un espacio donde hablar. todo lo que sea. Aquí es que me quiero centrar en esto. Aquí no quiero vender cursos. No quiero que no. O sea, que no. Vamos como el creador de Bitcoin hizo. O sea, estamos dejando todo eso públicamente para que toda la persona lo pueda ver. Y el que saque provecho, pues oye, me va a hacer feliz, la verdad. O sea, Sí, sí, sí. prefiero que aprendáis a que no me deis una suscripción. Es que es así la cosa. Hay que ir Sí, sí. aprendiendo. Y eso para mí es lo más importante y lo que me hace estar aquí. Así que BTC Cataluña, nos veremos pronto para que nos Claro, enseñes de 0 a 100 cómo crear nuestro propio nodo. cuando queráis.
Nos vemos. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós.